tardes, vecinos y vecinas de Pedrera. Hace unas semanas el Gobierno diseñó y concretó lo que se ha venido a llamar la desescalada, es decir, la vuelta a la normalidad que, como ya hemos repetido en varias ocasiones, no tendrá nada que ver con lo que hasta ahora hemos venido conociendo como normalidad. No será así, nos dicen los expertos, al menos hasta que se haya encontrado definitivamente una solución en forma de vacuna para este terrible virus que tantas vidas y tanto sufrimiento nos está costando. Poco a poco, las medidas que se han ido tomando van dando resultados y gracias a la colaboración inestimable de un gran porcentaje de vecinos y vecinas, los datos de contagio y de muerte van disminuyendo. En concreto, en Pedrera seguimos exactamente igual que hace 2 semanas, es decir, con 2 positivos totalmente recuperados y una tercera persona que ya está en planta y en fase total de recuperación. Pero también es cierto que aunque hayamos mejorado, la entrada de estas nuevas fases nos pueden hacer retroceder y tirar por la borda todo el sacrificio que hemos realizado en estos 45 o 55 días que llevamos de confinamiento. Hace 2 semanas el Gobierno, con buen criterio, permitió que los niños menores de 14 años pudieran pasear acompañados de un adulto. Desde el pasado 2 de mayo y dentro de la fase 0 de la desescalada, se amplió este permiso para pasear y hacer deporte a todas las edades dentro de unas franjas horarias y con unas instrucciones clarísimas. Se puede pasear solo dentro del término municipal de Pedrera en grupos de 2 y manteniendo siempre las distancias. Tengo que advertir que a pesar de la responsabilidad de la inmensa mayoría de los vecinos y las vecinas, hay algunos que han empezado a relajarse, como si esto ya estuviera superado. Con más frecuencia de lo habitual y deseable, se han observado grupos de personas sin guardar la distancia de seguridad. Personas en corrillos o niños y mayores paseando fuera de su franja horaria. Y esto no se puede consentir. Tenemos que pensar en las consecuencias que podría acarrear para todos y todas que estas malas prácticas nos hicieran volver a un confinamiento nuevamente. Pensemos esto tan solo unos minutos. ¿Vale la pena arriesgar y estropear todo lo que hemos conseguido hasta ahora única y exclusivamente por no cumplir con las normas? Hoy mismo el Gobierno informará si pasamos o no a la fase 1 de la desescalada. De ser así, la fase 1 comenzaría a aplicarse a partir del lunes 11 y duraría hasta el 25 de mayo. En esta fase 1 se contempla la apertura ya de los locales de restauración, como son los bares, los restaurantes, los pubs, etcétera, etcétera. Además de algunos comercios. Para ambas cosas, la apertura tiene que ser respetando escrupulosamente unas normas que están clarísimas y que hay que cumplir obligatoriamente. En el caso de los bares, restaurantes y pubs, me gustaría insistir en varias cuestiones, aunque quiero, en primer lugar, mostrar mi solidaridad y la del equipo de Gobierno con estos negocios que, como otros muchos, cerraron sus puertas hace aproximadamente 2 meses, sin saber cuándo ni cómo las volverían a abrir. También quiero decir que compartamos o no las medidas que el Gobierno ha ido tomando y decretando, no tenemos más remedio que acatarlas y, en el caso del equipo de Gobierno y de la alcaldía, hacer e intentar que se cumplan. Pues, como decían antes, no podemos poner en riesgo lo que hemos conseguido hasta ahora. Por tanto, quiero aclarar, primero, solo se permite la apertura de las terrazas
a partir del lunes, pero nunca la de los interiores de los bares. Se podrán montar las terrazas, pero no se podrá entrar en los bares. Solo se podrá ocupar el 50% de la terraza que hasta ahora se viene usando. Los horarios seguirán siendo los mismos que hay marcados para la fase 0, es decir, podrán estar abiertas las terrazas hasta las 23 horas. A esa hora no puede quedar ni una persona en la calle. La separación entre los usuarios de 2 metros de distancia se tendrán en cuenta desde las sillas que ocupen, no desde la mesa. Los propietarios de las terrazas están obligados a cumplir con las normas de higiene, es decir, desinfección de las mesas después de cada uso y un dispensador de gel hidroalcohólico para el total de la terraza. En aquellos lugares donde sea posible y siempre que se respete la circulación de los peatones y los vehículos, se podrá ocupar el espacio necesario para cumplir con la normativa. En este apartado me gustaría también pedir la comprensión de los vecinos y de las vecinas para permitir la instalación de terrazas algo más amplia en estas fechas. Sé, como decía antes, que esta medida, como otras de las que se han tomado durante el estado de alarma, no serán compartidas por todos, pero estoy convencido de que todos y todas se toman intentando preservar la salud y la vida de todos, que ahora mismo es lo más importante, ahora mismo y siempre, entiendo yo. Como sabéis, el Ayuntamiento, por resolución de alcaldía el pasado día 30, aprobó la suspensión de las tasas y los precios públicos de las actividades afectadas por el estado de alarma. En concreto, y en lo que afecta a estas actividades, que el lunes se podrán abrir como son las terrazas y los bares, se ha suspendido el cobro de la tasa por ocupación de terrazas y veladores y la devolución de oficio de la tasa de basura de los meses en que las actividades han estado afectadas por el estado de alarma. Seguimos en estado de alarma. El pasado miércoles el Congreso aprobó la 4ª prórroga y aunque es cierto que estamos mejorando, no podemos relajarnos de ninguna de las maneras. Vuelvo a insistir, y perdonar que sea tan insistente, nadie nos perdonaría que por unas conductas irresponsables tiremos por la borda lo que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo y sacrificio en estos 2 últimos meses. A partir del lunes, si el Gobierno decreta mañana el paso a la fase 1, que todavía no lo ha hecho, se permitirán también las reuniones en grupos familiares o de amigos de hasta 10 personas. Vuelvo a insistir en la prudencia y la mesura con estas medidas. Asimismo, y lo anuncio ya, para el próximo viernes se volverá a abrir, con permiso del Gobierno, los mercadillos de los viernes. En estas semanas, para cumplir la normativa obligatoria de separación entre los puestos y control del aforo de las personas, se va a instalar en el Parque del Berral. Es cierto, y tengo que reconocerlo y agradecerlo, que el comportamiento de la inmensa mayoría de los vecinos ha sido ejemplar y, por tanto, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir haciéndolo así. Pero tal vez esa sensación de mejora que observamos, ese deseo urgente de volver a la normalidad, esa necesidad crítica de recuperar nuestra actividad laboral, nos haga caer en conductas que nos puedan perjudicar. Por tanto, quiero volver a insistir y pedir que sigamos cumpliendo con las normas, que no caigamos en la alegría que pueda estar provocando estas cifras que últimamente están siendo mejores, aunque siguen siendo preocupantes, y que evitemos en todo lo posible incumplir las normas que nos han marcado. La fase 1 empieza el lunes, con toda seguridad. Es posible que la decreten en Andalucía ya o en nuestras comarcas. Detrás viene la 2, donde todavía se relajará un poco más las restricciones que hay ahora mismo. Vayamos hacia ella, hacia la fase 2, con prudencia, con naturalidad, pero también cumpliendo a rajatabla las normas.
no hay excusas para no cumplirlas, no vale ninguna. No vale ninguna excusa. Tenemos que cumplirlas porque nos va mucho en ellas. Muchísimas gracias hasta ahora y a seguir cumpliendo las normas porque vamos a salir pronto de todo esto.